Rolando, buen día. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Un placer, buen día. Tanto Ramón, Rubén, pues felicitarlos por la brillante labor que realizan en beneficio de la sociedad, dando la información de lo que acontece en el país. Creemos que es muy importante esta labor para conocimiento de la sociedad y conocimiento de todos. El tema salarial, el planteamiento de la Cámara de Comercio, federaciones y todos los empresarios, hemos planteado que este año no hubiese incremento salarial, porque estamos en una situación álgida, con un crecimiento económico de perspectivas de este año, donde vamos a llegar tal vez a un 2,5% o algo así por el estilo. Y del Producto Interno Bruto de 44.000 millones de dólares que se producen en bienes y servicios en el país, el 80% está producido por el sector empresarial. De ahí que la voz empresarial es muy importante. De ahí que los acuerdos público-privados son fundamentales. Y hubiera sido muy importante hacer caso a la Ley 381 de la OIT, que establece que debemos juntarnos empresarios, gobierno y la COP. Pero bueno, no ha acontecido así. Y tengo entendido aquí, viendo algunas informaciones, que el incremento es 3% al salario básico y 5% al mínimo. Es verdad así, ¿no? Así es. Sí. Entonces vemos que el año pasado hemos tenido incrementos de precios de 3%, es decir, ha habido una inflación del 3%. Ese era el tope máximo que se podría llegar. Nos hemos exagerado con 5% al incremento al salario básico y 5% al mínimo. Esto complica totalmente la situación del contexto nacional. Y también quiero informarles, más o menos debemos tener 6 millones de trabajadores en Bolivia. De esos 6 millones, 5 millones son informales. 1 millón es salario que tiene beneficio social, que tiene jubilación y que es dado por los empresarios en una forma adecuada. Ojalá que el gobierno también suba a su fuente laboral, tanto empresas como sector público, porque es difícil que solo los empresarios subamos el salario de esa forma. Rolando, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda, un gusto poder conversar con usted. Le quería preguntar ahí, según las previsiones, los cálculos que siempre manejan ustedes los empresarios, ¿este incremento salarial puede traer algún tipo de efecto a la industria nacional, al empresariado nacional? Claro que afecta, porque nos afecta primero porque es retroactivo a mayo. Entonces tenemos que pagar retroactivo a mayo y tenemos que incrementar el salario básico 3%, es decir, esto va en escalada. Si analizamos el contexto latinoamericano, somos el país que tiene salario mínimo más alto, es decir, el básico, el mínimo. Entonces, eso complica porque se nos complica la situación porque el incremento es en escalada igualmente. Alguna vez otros representantes de la industria, del empresariado, Rolando, habían dicho que incluso se podría poner en riesgo fuentes laborales. ¿Es así? ¿Estamos hablando de esa magnitud de problemas que podría tener el sector industrial, el sector empresarial? Bueno, mucho sector va a pasar a algún proceso de quiebra o de lo contrario, una vez que pase ese proceso de quiebra se conviertan en informales, porque ese es el proceso en el país. Todos prefieren ser informales, no pagar impuestos, realizar en ese sentido. Nosotros tenemos que incorporar el 80% de informales que tienen actividad en el país. Grave la situación que podría implicar. Ustedes han hecho un cálculo, bueno, acaba de también conocer el dato exacto sobre el incremento anunciado por el gobierno, pero ¿supone usted una afectación de este incremento en qué medida al empresariado nacional y paceño? Bueno, vamos a hablar de La Paz. La Paz es la segunda locomotora del país.
Es decir, La Paz tiene perspectivas futuras muy importantes en el norte de La Paz, con alternativas de desarrollar cultivos, desarrollar alternativas, agroindustria, y tenemos los yungas donde podemos generar energía eléctrica, y lo que tiene La Paz, que es muy importante, es la economía naranja. En cuanto a la economía naranja, está todo lo que es turismo, todo lo que es hotelería, gastronomía, y tenemos pues grandes lugares donde podemos desarrollar el turismo. Ahora, Machu Picchu, si comparamos, tiene 4 millones de turistas en una época normal donde no había conflicto. Esto atrae hacia La Paz y hacia el Salar de Uyuni una cantidad de turistas muy importante. Es lo que tenemos que promover, es lo que tenemos que desarrollar. Otro punto que vemos muy importante es la economía 4.0, que es la economía del talento. Después de la pandemia ya se está hablando de todo lo que es el tema de la inteligencia artificial, de todo el desarrollo tecnológico, de los softwares, y ver todo ese tema que es tan importante para el desarrollo. De ahí que nosotros tenemos la Universidad Real del sector privado, que promociona todo este sector, todo lo que es comercio, todo lo que es desarrollo. Ahora, la ciudad del Alto tiene grandes perspectivas en todo el desarrollo de la economía 4.0, de la economía circular, de la economía verde, que es donde tenemos que empezar a desarrollar. Indudablemente no podemos dejar de lado lo que produce La Paz, que es también en el sector minero, que producimos 3.000 millones de dólares que se exportan a Dubái, se exportan a la India, y que es un sector importante. Si hablamos, todo el país se exporta entre 6.500 millones de dólares en sector minerales, y de eso La Paz exporta 3.000 millones de dólares. O sea que es muy importante. Ahora, ¿cuánto aporta al PIB La Paz? La Paz aporta al PIB aproximadamente 24, casi 25%. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que La Paz genera aproximadamente unos 12.000 millones de dólares en bienes y servicios. Es algo realmente importante, y creemos que puede La Paz convertirse otra vez en el motor de la economía del país. Rolando, ahora, bueno, la medida ya está, seguramente oficialmente se va a conocer el 1 de mayo. Los empresarios, ¿cuál va a ser la actitud? Alguna vez usted ya le había dicho que no les va a quedar otra más que cumplir. ¿Va a ser así, Rolando? Bueno, los empresarios cumplimos la ley y así tenemos que hacerlo. Quiere decir que van a tener que cumplir con el incremento salarial. Tal vez el gobierno establecerá para el sector que tenga problemas, algún tema de préstamos, temas de alivio, que pueda significar algo importante para el sector empresarial. Seguramente eso lo sabremos a partir del 1 de mayo. Rolando, estaba muy interesante cómo nos estaba pintando todo el potencial que tiene La Paz, especialmente en el turismo, en lo que se llama la economía naranja. ¿Hay el nivel de coordinación con el gobierno para impulsar a La Paz como departamento sus potenciales económicos? ¿Hay algún trabajo conjunto con las autoridades? Tenemos algunos acuerdos público-privados, y hay un acuerdo muy importante que es la feria La Paz Expone. Tenemos un acuerdo con el Ministerio de Finanzas. Próximamente, en julio, vamos a exponer La Paz Expone, donde se va a poder desarrollar todo lo que desarrolla La Paz. Y es algo que vamos a poder hacer conocer y promover La Paz, que es algo muy importante. Pero indudablemente necesitamos acuerdos más importantes para desarrollar La Paz en todo sentido. La Paz es una metrópoli. Tenemos que pensar en que tenemos que juntar la alcaldía del Alto, la alcaldía de la ciudad de La Paz, Mecapaca, Achocaya, Palca, y vincular todas estas regiones en una metropolización, que es lo que debemos hacer. También pensamos en ese marco del turismo. Debíamos generar un segundo aeropuerto en la zona de Viacha para poder vincularla con Achocaya, y de esa manera desvincular el tema de transporte que se tiene complicado en el Alto, y también generar un camino hacia Mecapaca para llegar hasta Cochabamba, que se está construyendo en forma paulatina.
Rolando, vamos a seguir entonces con esto de los planes, programas. En algún momento el gobierno también había dicho de que se podía generar, en este caso junto con la microempresa, alianzas también para sobre todo generar empleo. ¿Se ha avanzado en algo de esto? ¿Hay algún tipo de acercamiento para lograr esto que usted decía, formalizar el empleo? Tenemos nosotros como empresarios de La Paz y como Cámara de Comercio igualmente, incorporar a ese sector que es informal, darles todas las herramientas para que puedan generar una ventana hacia el mundo y una ventana hacia sus ventas. Hemos desarrollado diferentes softwares que les permiten comercializar. Igualmente en todo lo que es el tema de alpacas, lo que es llama, porque nosotros somos un país llamero. Tenemos más de 2 millones y fracción de llamas, somos el país que tiene más llamas en el mundo. Y el pelo de la llama, haciéndole un tijerín, es más apreciado que la alpaca y que el cashmere chino. O sea que podemos generar nichos de desarrollo en forma adecuada, en forma importante, que es lo que debemos promover en ese sentido. Rolando, ahora esta medida que ha asumido anoche el gobierno, que seguramente será oficial el 1 de mayo de este incremento salarial, ¿podría provocar algún tipo de ruptura, de alejamiento con el gobierno y los empresarios o no pasa nada con eso? Bueno, por un lado, nosotros como empresarios somos respetuosos de la ley y la vamos a cumplir. Por otro lado, creemos que siempre hay que encontrar alternativas y puertas de salida. Yo creo que si el gobierno plantea un alivio de crédito para el sector que esté en problemas, eso indudablemente podrá coadyuvar. ¿Van a pedir ustedes, perdón Rubén, van a pedir ustedes alguna reunión ahora urgente con el gobierno? Hemos pedido una reunión con la Confederación de Empresarios Privados y ha habido una primera reunión con el presidente. Ojalá que nos podamos juntar más adelante y ver el tema hacia el futuro. Nunca hay que ver el tema hacia adelante, sino pensar siempre en el bien del país, en el bien de la sociedad y en el bien de todo el boliviano, y todos tenemos que trabajar juntos. Rolando, gobierno, trabajadores y empresarios. Rolando, esta determinación ya adelantada va a implicar tal vez una reunión de la Confederación de Empresarios Privados, de la que forma parte la Federación. Esperamos que así sea. El gobierno ha recibido al sector trabajadores, a la COP, y ojalá nos reciba a nosotros también en ese sector. ¿Ustedes en particular van a analizar esta nueva decisión? Sí, nosotros esta tarde ya empezamos a analizar. Ahora, usted decía, en el marco de la ley 381, tendría que definirse un acuerdo entre empresarios, gobierno y trabajadores en relación a los salarios, a los sueldos, incluso a la situación de los trabajadores. ¿Hubo en la historia reciente alguna vez en la que se ha definido un incremento salarial a través de una reunión tripartita? Antes del gobierno del MAS ha habido algunas reuniones y se han definido en ese sentido. Ojalá que ahora que el gobierno se ha abierto hacia el sector empresarial y ha visto, todos tenemos que trabajar por el bien del país. Todos tenemos que juntarnos y dar ideas y desarrollar. Nosotros como empresarios siempre pedimos libertad empresarial, seguridad jurídica y dar trabajo al boliviano para que pueda tener mayor bienestar y los empresarios puedan generar patrimonio, puedan generar alternativas de riqueza para invertir. Rolando, si me permite cambiar de tema, ayer el presidente Luis Arce ha anunciado la construcción de 4 plantas para generar industria química. ¿Cómo recibe esta información? ¿Cómo recibe esta noticia, Rolando, el empresariado paceño y el empresariado nacional? Bueno, todos los empresarios tenemos una base, que el empresario tiene que ser rentable. Y lo que solicitamos es que las empresas estatales también sean rentables, porque de lo contrario, el pueblo boliviano y toda la sociedad estaría subvencionando a las empresas que no sean rentables. Tiene que ser la ley para todos, es decir, empresa privada, empresa pública, donde todos tenemos que acceder a un sistema de crédito
pagar ese sistema de crédito e ir adelante. Los empresarios no podemos darnos el lujo de tener empresas que no son solventes. No podemos darnos el lujo. Y el Estado tiene también que comprender que las empresas estatales tienen que ser rentables, porque de lo contrario todos los bolivianos estamos sustentando alguna ineficiencia empresarial. De todas maneras, ¿cree que va a ser útil la industria de la química básica para la empresa nacional? La industria de alimentos, la industria de química básica es fundamental, pero como le digo, tiene que tener las bases de que no sean solventadas indefinidamente. Así es, le vamos a agradecer entonces a Rolando la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Un placer conversar con usted. Que tenga buen día. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, felicidades a ustedes que dan a conocer todas las necesidades del país, dan a hacer conocer cultura, economía, educación para todos. Y pues, querido Ramón y querido Rubén, gracias por invitarnos y siempre estamos a la orden para dar a conocer los temas empresariales. Muchas gracias.